Este proyecto del que habla la Biblia, siempre hablando del libro hebreo, es obvio que el plan divino de la creación, aquí dicen los rabinos, debe ser realizado mayormente por los comerciantes y los trabajadores, más que por los estudiosos. De otra forma, Dios hubiera hecho en el mundo más eruditos que comerciantes. Así que, según Dios se aseguró de que hubiera más comerciantes, pero que, porque obviamente el propósito es bien concreto. Yo estudié hebreo con un profesor de la comunidad hebraica de Torino, así que conozco hebreos prácticamente que me dijeron: nosotros del más allá no sabemos nada porque nuestro Dios nunca habló del más allá. Y esta es una profunda verdad bíblica. Es la teología que ha fabricado el más allá, no está en la Biblia. En el Antiguo Testamento el más allá no existe. Todo lo que debe pasar ocurrirá aquí y ahora, incluido el premio y el castigo. Todo lo que fue fabricado por fuera es una elaboración posterior, que puede estar sujeto a la fe, buenísimo. Nada que decir con eso. Yo no lo ataco. Tengo algo que decir. Cuando alguien me dice que esa afirmación sale de aquí, ahí sí tengo mucho que decir. No es verdad, sería lo único que diría. Entonces también le digo, si usted quiere, lo hagamos juntos y me muestra dónde dice eso. Pero leamos toda la Biblia, toda. Porque estamos hablando de un texto del cual no sabemos nada. No sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo lo escribieron, no sabemos cómo fue escrito originalmente. La única certeza que tenemos es que el libro en hebreo, que el conjunto de libros en hebreo que leemos nosotros hoy, no son iguales a lo que se escribieron originalmente. Porque cada vez que lo reescribieron y lo copiaron, lo cambiaron. Y lo cambiaron incluso completamente. Por eso es que desde el 2010, entonces yo estaba licenciado como traductor de la edición San Pablo, porque habría comenzado a escribir mis libros. Desde el 2010 que yo digo, con la Biblia se puede engañar. Hagamos de cuenta que es verdad. Hagamos de cuenta de que es verdad lo que está escrito. Hagamos de cuenta que sea verdad que los que escribieron eso quisieron decir lo que está escrito. Y digo, lo que escribieron esas cosas, porque no sabemos quiénes fueron. No hay ni un solo versículo del Antiguo Testamento, ni tampoco del Nuevo, del que podamos decir que sabemos quién lo escribió, ni uno. ¿Ok? Así que a menudo me hacen sonreír, porque cada vez que yo digo algo dicen: Biglino, las fuentes. Yo respondo: deme las fuentes de la Biblia entonces. Un minuto después yo le doy mis fuentes. Ese minuto nunca llegará, porque ellos no serán capaces de darme las fuentes de la Biblia. Porque no existen, porque nadie las conoce. Porque la Biblia fue escrita a través de los siglos por centenares de personas que no sabemos quiénes son. Deme las fuentes de la Biblia y yo le doy las mías. La discusión termina ahí. La discusión termina ahí. Pero la cosa más curiosa es dada por el hecho de que este libro, del cual no sabemos nada, ha moldeado este sistema que conocemos y está construido con una estructura que lo predica, lo difunde muy bien, en el sentido de difusión, es decir, del método de difusión. Pero en el 90, para ser más preciso, en el 95% de los casos, quien lo predica a partir de papas, cardenales, obispos y teólogos, bueno, los sacerdotes y los catequistas, lo predica y no habla la lengua en que fue escrito. Lo habla a partir de traducciones, dice Mauro. Es decir, lo predica basándose en traducciones. Ahora, las traducciones cambian a través de los siglos, son cambiables.
son cambiadas. Están cambiando delante de nuestros ojos y cambiarán más. Entonces, cada vez que aquellos que lo predican diciendo que es verdad, lo que se escribió en ese momento, ahora vemos lo sensacional. Después de eso, ellos tal vez pueden verse obligados a decir que, bueno, había algo más. Pero lo predicamos así. Así tenemos a un mundo de ortodoxos, protestantes, católicos, todo el mundo, a menos 2.500 millones de personas, que creen que lo que dice este libro es totalmente verdad, que lo predican así, del cual no sabemos nada, sin siquiera haberlo leído nunca, el original. ¿Cuántos son los cristianos que dicen, si la Biblia lo dice es verdad, y que la han leído toda? No ha existido. Pensar de ese libro debe depender por fortuna, no es así. Nuestra eternidad. Para que, como se pueda confiar ciegamente en nuestra eternidad a un libro sin haberlo leído nunca por completo, como se hace. Esto puede suceder en una secta donde 300, 500 personas, donde hay un gurú que predica sobre la base de un libro del cual nadie sabe nada porque es lo que dice ahí. Le hacen caso ciegamente. Este gurú tiene una veintena de ministros que lo ayudan a difundir este libro. También hay otros que no conocen la lengua en la que está escrito, pero se fían de la traducción que el gurú da. Así que es seguido por 300 o 500 personas, 400, que creen ciegamente en lo que les dice, sin haber leído el libro nunca. Todo eso que pensamos o pensaríamos de lo que es una secta, estamos autorizados a pensarlo del cristianismo, porque no hay ninguna diferencia. Así es, son una secta. No hay ninguna diferencia. Cuando después de 2000 años excavamos, cuando pase 2000 años en el futuro, encontraremos miles de estatuas de alguien clavado en una cruz de madera, de plástico, de metales preciosos, lo que ustedes quieran. Entonces hacemos una investigación histórica sobre este personaje y entonces dicen, sí, puede ser que haya existido, pero no hay ninguna sola prueba histórica. Repito, no hay ninguna sola prueba histórica concreta de su existencia. Yo me incluyo entre los que hacen de cuenta de que sí existió, así que no estoy negando la existencia de ese rabino judío predicador mesiánico antirromano. Solo que no estoy negándolo. Lo que estoy diciendo es que me piden pruebas históricas y yo no las tengo. De su existencia no las tengo. No hay ninguna duda, no hay. Ahora, durante 2000 años dijeron que creían en alguien que fue clavado en una cruz. Después dijeron que resucitó de la muerte. Después de lo cual empezaron a creer, después de algunos siglos, divinizando a su madre. Después del concilio de Efeso, porque primero, basta con leer los evangelios para entender que la madre de Jesús no importaba, a las 2 o 3 veces que aparece, incluso es maltratada. No importaba absolutamente nada. Así inventaron el Theotokos, es decir, madre de Dios en griego, y en ese momento fue divinizada. Entonces dijeron que hay toda una serie de divinidades intermedias, los santos, en la Iglesia Católica, en las cuales hay que acudir para obtener gracias, favores y ayuda. Se van a ver el ranking, si ven el ranking de las invocaciones, verán que Dios Padre no está. Que el primer puesto está la Virgen. Después Pedro. Jesús me parece que está por ahí. Después están los santos, pero Dios no está. Después de 2000 años, dirán, y tendrán razón, el cristianismo era una religión idólatra. Exactamente como lo decimos hoy de las llamadas religiones paganas. Exactamente como decimos hoy de las llamadas religiones paganas. Con una diferencia. Al contrario, hago una diferencia. ¿Hay alguien aquí capaz de explicarme la diferencia, por cierto, explicarme en modo concreto entre las estatuas del Padre Pío y la Santa Teresa que tenemos en la mesita de luz?
de las estatuas de las divinidades hilarias y dioses especialistas que los romanos tenían en su casa. ¿Alguna diferencia de los dioses romanos con los de ahora? Y hay alguien que pueda dar una explicación directa. No digan, pero los romanos eran ignorantes, ignorantes en cambio nosotros éramos más brillantes. No, 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 no digan eso. Los nuestros son hechos por los chinos, ellos lo hacían en sus casas. Esa es una explicación. Correcto, lo acepto. Es una diferencia correcta. Esa diferencia es válida. Esa estatua lo hacen los chinos. La principal diferencia es que ellos podían hacerlo, nosotros no. Cuando lean ustedes la Biblia, encontrarán, verá que yo siempre llevo la Biblia de la familia cristiana para que no haya equivocaciones. Encontrarán que está escrito que el llamado Dios Padre, que afortunadamente Dios no es, dijo, no fabricarán ninguna imagen. No adorarán a ninguna imagen. Nunca lo adorarán. Y que esta orden nunca fue revocada. Y es una orden que repitió muchas veces él, que era fundamental, la repitió muchas veces, tan importante que los hebreos que seguían la Biblia no lo hicieron. Y los protestantes, que también los musulmanes, los protestantes, que siguen la Biblia más que los católicos, tampoco lo hicieron. Ya fue suficiente. Todas las iglesias son una blasfemia contra este orden de Dios, todas. Si es que ese Dios es para ellos. Repito, todas las iglesias son una blasfemia contra este orden de Dios. Podrían venir con una Biblia y decir, destruyan todo esto. Porque Él ha dicho, no hagan estatuas. ¿Cuál es el problema? Es que si cuando el cristianismo se estaba imponiendo, hubiese impedido la formación de todas estas divinidades intermedias de las cuales todos los demás estaban habituados, si les hubieran puesto un repollo, así que le inventaron todas las historias posibles para justificar la posibilidad de adorar. Mejor dicho, hicieron una distinción entre adorar y venerar. Algo de una sutileza fantástica, sin importar que independientemente la adoración o la veneración, esas imágenes no deben estar ahí. Punto. Todo lo demás es dar vueltas, redundar. Para los fines establecidos es preciso mantener bajo control a la gente. Así que si la gente quiere eso, entonces dejemos que lo hagan. Después encontraremos la justificación por generosidad. Total, la Biblia solo la leemos nosotros y nosotros haremos las reglas y lo contamos a nosotros. Y eso es por esto que necesitamos leer la Biblia todos. Y también porque es un libro fascinante. Pero ¿sabes lo que pasa con esta historia de la Biblia? Es que hay un montón de cosas indigeribles, dicen. Porque por conveniencia, además que la gente se mantenga alejada de ella, pero no es un montón de cosas indigeribles. Vamos a ver, veremos ahora unos pasajes y verán que son fascinantes. Son muy fascinantes sobre el origen del hombre. Cuántas cosas explicas, cuántas cosas ayuda a entender. Lo importante es leerlas sin filtros. Bueno, no solamente que yo hablo un poco más. El comportamiento más inteligente es el silencio. O si usted quiere la técnica elaborada por la CIA hace 30 años, que es la negación plausible. Es decir, yo me callo, en el sentido de que si después la cosa muere sola, son pocas las que saben. Nosotros no hicimos nada. Pero si la cosa funciona, dicen, bueno, por suerte lo hicimos porque sabíamos que si nosotros no interveníamos. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.
¿Estos Elohim tenían algún tipo de superioridad con Adán o solamente superioridad tecnológica? Por lo que he leído de los textos antiguos, yo diría que era una superioridad del tipo tecnológica. Después de lo cual, leyendo algunas cosas, también parece que tenían, quizás, la posibilidad de intervenir directamente sobre el cerebro. Telepatía y cosas por el estilo. Pero lo que es por demás evidente es la superioridad de orden tecnológico, también porque, digamos, tenían que los otros a la violencia, con las guerras. Viendo que eran mortales, se sabe si algún humano ha asesinado a un Elohim. En la Odisea se dice que algunos de ellos estuvieron a punto de morir. Sí, en la Odisea, de cuando estuvieron en riesgo de muerte. Del hecho de que un humano haya asesinado a uno directamente, no. Israel significa un hombre que ha combatido, pero ahí está dicho lucha cuerpo a cuerpo, sí. Sí puede hablar de las plagas de Egipto y de la división de las aguas de Moisés. ¿Recuerden cuáles fueron las plagas de Egipto? Sí, sí. Está en la punta de los dedos. El agua se vuelve sangre, la muerte de los peces, las ranas, la plaga sobre el cuerpo de los animales y de los hombres que vuelven, las langostas, después la muerte de los primogénitos. El cielo se oscurece, la muerte de los primogénitos, la muerte selectiva de los primogénitos. Ahora hay que decir que las plagas de Egipto, en realidad la Biblia dice que esas plagas, esos fenómenos, están en el canal, no todo en Egipto, no en el Nilo, sí en el canal, que era probablemente un lugar que estaban ellos, en el noroeste del delta de Nilo, 1982 y 1984, en Camerún, sobre el lago Unchous, suceden las llamadas plagas de Egipto, exactamente en el mismo orden. Si como la primera vez en 1982 se escapa de control, pero cuando se repite unos años después, obviamente los estudiosos no perderían la ocasión de verlo. Ahora el movimiento telúrico subterráneo liberó el hierro dentro del lago, porque eso se oxidó, así que perdió oxígeno y por lo tanto se volvió rojo. Los peces, obviamente, no pudieron respirar más y por lo tanto murieron. Las ranas también salen y escapan. Esta muerte masiva de peces con la putrefacción, todo eso que produce normalmente la putrefacción, y así la proliferación de todos los microbios produjo sobre los cuerpos de los animales y de los hombres que vivían sobre la orilla del lago exactamente la plaga así como está descrita, así como es descrita en la Biblia. Después de la Biblia se mencionan las langostas, que fueron llevados por el viento y por eso es que este caso no ocurrió, pero si llega, digamos, el suceso más sensacional, la muerte selectiva, es decir, algunos mueren y otros no. Pasa lo mismo, es decir, una mañana, en la orilla del lago, en el mismo caso, se encuentran personas muertas y otras no. Este fenómeno de oxidación produjo una mezcla de gas, similar al monóxido de carbono, que salió del agua, pero como era pesado en el aire, se expandió sobre las orillas del lago a una altura de 70-80 centímetros, máximo 1 metro. Así que todos aquellos que dormían en el suelo murieron asfixiados, y los que dormían arriba sobrevivieron. Ahora en Egipto solamente los primogénitos dormían en posiciones privilegiadas.
es decir, sobre una cuna de 20, 30, 40 centímetros, mientras que los otros segundos terceros, por decirlo de alguna forma, dormían donde podían, en el suelo, porque es claro, porque murieron sobre todo los primogénitos, porque dormían en un nivel del suelo, murieron asfixiados. Obviamente no murieron todos los primogénitos de Egipto. Esto es una exageración, obviamente, para, como decir, darle más importancia a la presunta intervención de Yahvé, intervención en la cual no estuvo, obviamente, pero esto se hizo para que pudieran escapar. En lo que respecta a la división de las aguas, la Biblia nunca dice que hayan atravesado el Mar Rojo. La Biblia dice que atravesaron el Yam Suf, el mar de cañas, es decir, un cañaveral normal. Es un pantano que se encuentra cerca del noroeste del delta de Nilo, donde se encontraban ellos. En ese pantano está, digamos, en parte drenado en el sentido de que se había liberado de la parte continental después de que durante toda una noche soplara un fuerte viento del oeste en 1860, antes de que se abriera el canal de Suez. Zeus al revés. Hicieron campamento ahí los soldados ingleses. Uno de los comandantes, un oficial, Alexander Taylor, que llevaba un diario obviamente porque si no, no sabríamos. Cuenta que una noche estaban allí descansando ahí. Ese lugar llamado el Tufín en Egipto significa cañaveral pantano. Estaban ahí y una noche sopló durante toda la noche un viento muy fuerte y al amanecer había un camino que los beduinos que conocían utilizaban, que cruzaban de un lado al otro. Y algunas horas después de que cesó el viento, este camino estaba recubierto nuevamente de agua y volvía a su lugar. Así que lo que está escrito en la Biblia es exactamente lo que describió Alexander Taylor alrededor de 1860. Es decir, un fenómeno absolutamente natural que Moisés, probablemente el comandante egipcio que iba tras él, conocían muy bien. Y por lo tanto conocían cuando este suceso estaba por acontecer. Tanto es así que si ustedes leen la Biblia, verían que él los hace escapar después de la orden de repente de dar la vuelta. Les dice que pongan el campamento en un cierto lugar. Esa noche se manifiesta ese viento. Ellos cruzan y el tiempo después, cuando están atravesando los egipcios, el agua vuelve y los traga. Así que Moisés, como buen estratega, utilizó ese fenómeno que ya conocía por haber vivido muchos años ahí, exactamente como Alexander Taylor dice de los beduinos, que como estaban asentados ahí lo conocían, así que cuando esto sucedía lo usaban para pasar de un lado a otro. En el libro de Jueces se llama Shoftim, término hebreo para indicar jueces. El libro de Jueces no se llama Elohim, se llama Shoftim. Otro término hebreo para indicar jueces es Felim, nunca Elohim. Son ellos que de todos modos deben justificar que cuando el verbo está en plural el significado tiene que ser otro. El comandante jefe de las fuerzas de Israel, que se llama Jefet, está discutiendo con estos aquí. Y les dice, las tierras de las cuales tu Elohim Kemosh te dio son tuyas. Y las que Yahvé nuestro Elohim nos dio son nuestras. ¿Necesita alguna explicación tal versículo? Para los teólogos sí, ellos necesitan escribir miles de páginas para tratar de explicarlos, para nosotros ignorantes no. Kemosh es igual a Yahvé, Kemosh es aquel a quien fueron confiados los moabitas, para Yahvé fueron confiados los israelitas. El comandante de los israelitas dice, tu Elohim te dio aquellas tierras, tú eres, y el nuestro nos dio esta, y son nuestras. ¿Por qué es más claro que es eso? No. Es necesario inventar que existe la alegoría, metáfora, misterio. En el momento en que entendamos estas cosas, todo termina. Pero eso es lo que está escrito. Yo repito, usen de la forma que prefieren, pero sepan que eso es lo que está escrito. Adelante. ¿Podría aclarar cómo Moisés, dice el público, de las que el faraón sabe, sabiendo que los egipcios eran mucho más importantes que ellos? Puedo decir que probablemente Moisés ha recibido la misión de sacar de allí las personas deseadas. ¿Puede tener un sentido la historia de los hermanos Shabbat, como dice el público? Sí.
La señora se refiere a los hermanos Roger Sabat, de la familia de rabinos que estudiaron y analizaron el Targumí, la Biblia aramaica. No es claro lo que usted dice, que traduce esas anécdotas del video. Los hebreos descenderían directamente de los egipcios. Hay una afirmación que cambiaría completamente la visión del éxodo bíblico. Aquella historia puede haber sentido. Como hablo de la Biblia que tenemos en casa, debe hacer de cuenta de que la verdadera sea ella. El Targumí es una Biblia diferente completamente. Cuenta una historia muy diferente. Ya que me hizo la pregunta, espere. De acuerdo con el estudio de estos dos hermanos, Roger Sabat, solo egipcios salieron de Egipto acompañando a Moisés. En el pasaje de nuestra Biblia que está escrito que Moisés es hijo de los Ibrim, hebreos. El Targumín está escrito que Moisés es hijo de los Yahud, nombre para indicar a los sacerdotes del faraón Akenatón. Por lo tanto, para nuestra Biblia Moisés es hijo de hebreos. Para el Targumín, la Biblia en arameo, Moisés es hijo de egipcios, miembro de la casta sacerdotal egipcia. Nosotros hacemos de cuenta de que nuestra Biblia es la verdadera. Entendemos lo que quiere decir con que hagamos de cuenta que entendemos que no es una broma. Si todos hicieran cuenta de ese libro, el mundo sería más tranquilo. Si todos hicieran de cuenta que, desafortunadamente, cada uno saca su propia verdad y quiere imponer a los demás esa verdad. Ahora, para llegar a eso, en el Éxodo 32 se habla del episodio del becerro de oro, cuando Moisés está en la montaña y su pueblo no le ve volver. Y piden a Aarón que hacerles algunos Elohim. Atención, en hebreo, está en plural. Haznos algunos Elohim que nos conduzcan a la tierra prometida. Sería como si decían, haz algunos jueces. No, la de antes. Haz algunos jueces, que no tiene sentido. Haga algunos Elohim que nos conduzcan hasta allí. Aarón, el sumo sacerdote, el máximo representante de Yahweh, ni intenta convencerlos. Está de acuerdo inmediatamente. Dame el oro que poseen. Y haz el becerro del oro. Háganlo. ¿Por qué? Porque los Elohim que vivían en Egipto no tenían y que no hay que simbolizarlos. Pero Yahweh sí. Yahweh no permitía que lo simbolizara de alguna manera. Los otros Elohim no tenían problemas con eso. Los otros Elohim permitían. El ternero de oro se hace. Yahweh ve aquello y le dice a Moisés: ve, desciende porque tu pueblo, Éxodo 32, verso 7, tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha pervertido. El tuyo. Yahweh habla siempre de los hebreos como su pueblo. Aquí le dice a Moisés, tu pueblo, el tuyo, no el mío, no el nuestro, el tuyo. Lindo eso aquí. Fue en hebreo de un grupo de estudio de Roma que me hizo notar ese pasaje. Desciende porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha pervertido, se alejaron del camino que yo había ordenado, hicieron un ternero, se postraron delante de él y le dijeron a Israel, es decir, al otro pueblo, he aquí tus Elohim que te dejaron salir de la tierra de Egipto. Es decir, Yahvé dice a Moisés, aquellos que quisiste traer juntos a tu pueblo, hicieron ese becerro y dejaron a los demás, a Israel, a los descendientes de Jacob. Estos son los Elohim que os han liberado. Ven, esto quiere decir que Moisés trajo consigo una fuerza armada egipcia. ¿Por qué? Porque él sabía que su pueblo deseaba volver, porque estaba muy bien donde estaba. No eran esclavos, estaban muy bien. Él llevó una fuerza armada para impedir episodios de rebelión. Lectura de la Biblia para entender que quien pensaba diferente de él era exterminado. Y dice, déjame actuar, mi ira se enciende contra ellos y los devora.
es decir, los extermino. Y Moisés le dice, no. Yahvé, ¿por qué tu ira se enciende contra el pueblo que usted permitió que saliera de la tierra de Egipcio? Porque los egipcios deberían decir que los sacaste de allí con malicia para después exterminarlos en una montaña. Egipcios, no los israelitas. Yahvé le dice a Moisés, tu pueblo está haciendo confusión. Tu pueblo está diciendo a mi pueblo, a los posibles míos, estos son los Elohim que le sacaron de allí. Yo los extermino. Y Moisés le dice, no, a Yahvé no los asesines. Yahvé debe encontrar una comunicación con su general de campo. Yahvé tenía una necesidad desesperada de una persona como Moisés. Si una persona como Moisés, Yahvé no haría nada. No habría hecho nada. Fue Moisés quien lo hizo todo para él. El caso de las mujeres lo mantuvo en pie por varios años, porque necesitaba instruir a una generación de combatientes, entrenar a jóvenes combatientes, mantener ese campo por varios años para poner en pie un ejército. Yahvé consiguió todo eso gracias a la mediación y el mando de Moisés. Yahvé necesitaba tratar muy bien a Moisés. Cuando Moisés le dijo a Yahvé que no hagas eso, no podría exterminar a su pueblo, Yahvé concedió. Incluso habiendo hecho esto en desobediencia. Está aquí la historia. Cuando Yahvé manda a Moisés a hablar con el faraón, si tenemos tiempo, hablaré sobre las 10 plagas, es algo muy curioso. Cuando ellos obtienen el permiso para dejar Egipto, Yahvé le dice a Moisés, dice a tu pueblo, a nuestro pueblo, para entregar todo el oro que poseen. Es normal que un esclavo diga a su señor que tengo intención de irse. Me da el oro que posee y su señor consiente y le da el oro que posee. Este pueblo posee bienes que vendieron a cambio de oro. Dejaron Egipto con 1.200 kilos de oro, 7 toneladas de metales. Y la Biblia habla constantemente que salieron bien equipados. No eran esclavos fugitivos. No eran esclavos fugitivos. La Biblia revela una historia muy diferente de la que nos han contado. ¿Eso es lo que está escrito en la Biblia? Pues no. El público dice, usted ciertamente conoce la teoría de que Moisés podría ser identificado como persona y sacerdote de los faraones. ¿Usted considera esa teoría? Mauro explica. ¿Cómo la liga con el hecho del Señor sugiere que Abraham era sumerio? Le preguntan a Mauro. El pueblo de Israel es la fusión entre sumerios y egipcios. Ahora, así que hagamos lo siguiente. Los rabinos escriben que la identidad israelí es el producto de un largo proceso que duró algunos siglos, que involucró a los semitas, no semitas, nómadas, seminómadas, los habitantes de la ciudad de Canaán, es decir, personas que ya vivían allí y otros que llegaron de fuera. O sea, la identidad israelí inicial, de acuerdo con esos rabinos, no existe. De acuerdo con el libro citado por la señora, los estudios de Roger Sabat, fueron solo egipcios que salieron de Egipto. Tiene una cosa interesante. Si el pueblo hebreo es descendencia adamítica, podría ser descendientes de los sumerios. Tanto la Biblia cita a todos los pueblos del Medio Oriente, pero nunca cita a los sumerios, al referirse a ellos como pueblo. ¿Por qué cita a todos los demás, pero nunca a los sumerios?
Porque tal vez los autores originales eran ellos mismos, los sumerios, y ellos hablan de los demás. Este es un tema muy interesante. Es un tema para profundizar, mismo porque dijo antes que el episodio adamítico, haciendo cuenta regresiva en cuanto a lo que es la posible datación del diluvio bíblico, que no es el diluvio grande, universal, que parece haber sido una inundación simplemente local. Adán y Eva podrían ser colocados alrededor del año 4500 a.C. Adán y Eva son apartados del llamado Gan Eden. Después, si tenemos tiempo, hablaré sobre paleogenética botánica relativa a dicho territorio. Si tenemos tiempo, obvio. Se apartan del Gan Eden, se alejan en el momento en que se vuelven y que algo que no debería haber ocurrido porque ellos estaban allí dentro y no debían reproducirse. Si colocamos ese episodio alrededor del 4500 a.C., la antropología y la arqueología nos dicen que en Mesopotamia, en el cuarto milenio antes de Cristo, aparece una cultura, una civilización completamente formada, sin ningún signo de evolución. Esto es, en el momento en que aparece en el teatro medio oriental, ya conocen la escritura, conocen la agricultura, conocen la astronomía, las matemáticas, el arte de la construcción, el arte de criar animales. Se plantean la pregunta: ¿de dónde vean estas personas que ya llegan formados, aculturizados o culturizados? La Biblia nos dice que de un cierto lugar, uno de los centros de mando, uno de ellos, porque tenían varios. Por ejemplo, en la Odisea, en los capítulos 6 y 8, en este caso, nos hablan de otro centro de mando, igual a este, pero establecido en otro lugar, otro centro de mando de este tipo. Tenemos aquí una población que es alejada de aquel centro de mando que se encuentra del norte de Mesopotamia, y Mesopotamia parece una civilización completamente formada. Por lo tanto, ahora, siempre con gran simplicidad del raciocinio, si se unen las dos cosas, tenemos individuos que viven en contacto con los Elohim, habían sido muy bien instruidos, son alejados del centro de mando de los Elohim, y en aquel territorio donde fueron enviados, en el caso de la civilización completamente formada, ya lista, escritura, etcétera, 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 si unimos las dos cosas obtendremos la respuesta. Es una hipótesis, no sé si sucedió de esa manera. Es una hipótesis usando el sentido común. Aparece una civilización ya formada. Los textos antiguos mencionan dónde está esa civilización ya formada. Si unimos, tenemos la respuesta. Son los históricos que deberían hacer eso. Los que ya se pueden capacitar y no cuento nada nuevo. Esta es la esencia de los argumentos, por lo que en realidad los hebreos, al menos los de origen, podrían haber descendido de aquella civilización, es decir, de aquella cultura, y no es un caso que existan familias hebreas que dicen de ser descendientes de Noashita, es decir, descendiente directo de los de Noé, por lo tanto de la cepa de los adamitas, aquella genéticamente pura. Esto es desde el punto de vista de los Elohim. Por tanto, aquella que tenía en su origen es notable componente de patrimonio genético de ellos, de los Elohim. Todas las hipótesis, pero que vale la pena tomarlas en serio porque son lógicas. Porque son lógicas. Por supuesto que necesita abrir un poco la mente, porque uno dice, pero entonces, ¿qué sucedió allí?